Hola comunidad de esta plataforma. Espero que se encuentren bien. Porque les traeré el tercer capítulo de Conker en el mundo de High School de XD. Lamento mucho la demora, pero por fin les traigo este fanfic, aunque no sea el más visto, aún seguiré continuando con la historia. Pero en fin, sin más relleno. Comenzamos. Capítulo 3. Conker se reencuentra con Issei. En un lugar muy lejos de aquí, había un bosque donde las hojas se oían a lo lejos, los ríos se escuchaban muy tranquilamente. Ahí estaba recostado en el césped nuestro peludo protagonista. Ahí estaba inconsciente después de los ataques recibidos por Donasek. Un brillo se iluminaba en el rostro de Conker. Él estaba empezando a despertarse poco a poco. Él se despierta de la luz que le reflejaba en sus ojos. «Oh, ¿qué ha pasado?», decía Conker mientras se levantaba del suelo y se ponía de pie. «Usted ha estado en coma durante 6 horas con 34 minutos, usuario Conker, me alegro de que usted despierte», decía Lord Nog mientras miraba a Conker. «Oh, gracias por la información», decía Conker mientras se levantaba del suelo y se limpiaba la suciedad de su sudadera. Conker se da cuenta que en su frente se refleja una luz que le lastimaba sus ojos. «¿Por qué hay mucha luz? ¿Acaso es de día, pero no veo el sol?», decía Conker mientras miraba por todos lados. Después de decir esas palabras, Conker se daría cuenta que había en el suelo un diamante de color rojo. «¿Pero qué es esto?», decía Conker mientras veía esa luz. Conker se acercó y levantó el diamante del suelo. «Interesante los objetos de las cosas que pierde la gente», decía Conker mientras guiñaba un ojo. Luego guarda el diamante en sus bolsillos del pantalón. «Muy bien, vayamos a rescatar a Issei. Otra vez», decía Conker mientras miraba una pequeña ciudad. Muy bien. «Entonces, ¿qué esperamos?», decía Lord Nog mientras está en sus bolsillos. «Bien, vámonos». Pero luego Conker estaría pensando. «¿Qué pasa, usuario Conker?», decía Lord Nog muy sorprendido. «Ah, bueno, es que como no conozco este lugar y no de por dónde estoy o a dónde ir. Oh rayos, si tan solo tuviera el contexto sensible de mi lado como en mi mundo, ya sabría dónde ir», decía Conker mientras pensaba. «¿A qué se refiere con contexto sensible?», decía Lord Nog muy curioso. «Bueno, el contexto sensible es un botón gigante con una letra B en él. Con eso me ayudaba y me daba lo que necesitaba en la situación donde esté», decía Conker mientras le explicaba con sus manos. «¿Se refiere a esto?». Después de decir esas palabras, Lord Nog se baja de los bolsillos de nuestro peludo protagonista y crea un botón gigante con la letra B con su antena que describió Conker. «Espera, ¿puedes crear objetos o algo así?», decía Conker muy sorprendido por ver lo que hizo Lord Nog. «No, yo puedo almacenar objetos en mi interior, como un teléfono guardando documentos», decía Lord Nog mientras miraba a Conker. «¿Y por qué no me lo habías dicho?», decía Conker un poco molesto y sorprendido al mismo tiempo. «¿Es porque nunca me lo habías preguntado? Lo siento mucho, usuario Conker», decía Lord Nog mientras se metía en el bolsillo del pantalón de Conker. «Bueno, no importa, más vale tarde que nunca, ¿no crees?», decía Conker mientras tenía una sonrisa en su rostro. «En eso tiene razón, usuario Conker», decía Lord Nog un poco nervioso. «Muy bien, creo que ya saben lo que va a pasar», decía Conker mientras se subía al botón gigante. Al subirse al botón gigante, un foco arriba de él aparece iluminando una parte del territorio. Conker utiliza el contexto sensible y podemos observar que saca una especie de mapa de dónde está y que su casa de Issei no está muy lejos. «Bien, vámonos», decía Conker mientras comenzaba a alejarse del lugar y empieza a caminar para encontrar a su amigo Issei y de que esté bien. Mientras tanto con Issei. Él estaba pensando en dónde podría estar su amigo. Mientras pensaba, Rias se vestía y miraba a nuestro protagonista pervertido. «¿Entonces no ha conocido o visto a Conker?», decía Issei un poco preocupado. «Lamentablemente no lo he visto, pero lo que me contaste, ese chico al ser un humano, él tiene una fuerza impresionante», decía Rias mientras se vestía. «Oh, ya veo», decía Issei mientras miraba al suelo un poco triste.
Issei, ¿podrías ayudarme en esto? Decía Rias mientras le enseñaba que necesitaba que le abrochen el brasier. Issei sin dudarlo 2 veces, ayudaría a la chica pelirroja y con emoción. Aquí sucede igual que la historia original. Issei y Rias iban a la escuela juntos, los demás estaban sorprendidos de que Issei camine al lado de la señorita Rias Gremory. Rias le dice a Issei que le va a mandar a un mensajero para llevarlo al club. Issei sería golpeado por sus amigos, por así llamarlos, porque los ha traicionado. Issei le contesta a los dos que si alguna vez vieron los pechos de una mujer, tratando de humillar a los dos. Mientras tanto con Conker. Él estaría caminando por una pequeña ciudad, las personas lo veían con curiosidad al tener una cola y orejas. El mapa dice que si voy por ese camino, llegaré rápido a la escuela donde está Issei. Decía Conker mientras miraba un cartel que decía bowling. Mientras aún al lado de un terreno baldío. Estaba un gato de color amarillo con vestimenta morado y sombrero del mismo color y con otros 5 gatos más. Era Don Gato, quien estaba con su pandilla para informarles que el Maraja de Pocahú está dando diamantes como propina. Muy bien chicos, escuchen, nuestra misión es que el Maraja de Pocahú regrese a India sin ningún diamante. Decía Don Gato con una sonrisa en su rostro. Pero Don Gato, el oficial Matute estará supervisando la obra teatral, ¿cómo vamos a entrar? Decía Cucho mientras sacaba un periódico de la basura. Don Gato estaría pensando una idea en cómo distraer al oficial Matute para que ellos puedan entrar al teatro sin ninguna dificultad. Pero después de pensar un rato, vería a nuestro peludo protagonista caminando por las calles. Qué bueno que preguntes mi querido Cucho, ¿y será que alguien distraiga al oficial por un ratito para que todos podamos entrar? Decía Don Gato mientras miraba a Conker. Entonces, ¿quién de no nosotros va a distraer al oficial Matute? Decía Demóstenes mientras ponía sus brazos como si estuviera pensando. De hecho se va a encargar esa persona. Después de decir esas palabras, Don Gato apunta a nuestro peludo Conker. Disculpe mi buen hombre. Decía Don Gato con amabilidad. ¿Oh, qué quieres? Decía Conker mientras guardaba el mapa. Veo que usted necesita un poco de economía para su ropa. Decía Don Gato mientras miraba la ropa de Conker. No entiendo. Decía Conker bastante confundido. Verás, usted tiene una vestimenta que deja mucho que desear, pero si nos ayuda tal vez podríamos darte una recompensa en ayudarnos, y así para comprarte una nueva vestimenta. Decía Don Gato con una sonrisa. ¿Quieres decir que si te ayudo me darán dinero? Decía Conker mientras se rascaba una oreja. Así es mi querido amigo. Decía Don Gato muy alegre. De acuerdo, ¿qué tengo que hacer? Decía Conker con una sonrisa. Me alegra oír eso, mi nombre es Don Gato y el tuyo. Decía Don Gato mientras le extendía la mano para saludarlo. Mi nombre es Conker. Decía Conker mientras le respondía el saludo a nuestro gato favorito. Verás, tengo un pequeño trabajo para ti mi querido amigo. Decía Don Gato mientras miraba a Conker. Lo que tú tienes que hacer es distraer al oficial Matute y así podremos entrar mi pandilla y yo para visitar a Maraja de Pocahú y recibir nuestra recompensa. Es muy sencillo, ¿verdad? De acuerdo, solo tengo que hacer eso, ¿es todo? Decía Conker. Por supuesto, entonces, ¿aceptas? Decía Don Gato mientras esperaba la respuesta de Conker. Ok, acepto. Decía Conker con una sonrisa. Más tarde al caer la noche. Podemos ver a nuestro peludo protagonista con Don Gato y su pandilla a un lado de la entrada del teatro. Muy bien chicos, ya saben qué hacer. Decía Don Gato. Don Gato y su pandilla se alejaron de Conker para entrar al teatro. Ellos estaban escondidos y esperando a que Conker distraiga al oficial Matute. No tengo tiempo para esto. Decía Conker mientras sacaba un sartén. Conker estaba detrás del oficial Matute y le dio un golpe en la cabeza dejándolo inconsciente. Muy bien, mi trabajo aquí terminó, ahora es tiempo de irme. Conker estaba a punto de salir de la ciudad cuando escucha una voz de una chica. Disculpe señor, ¿no tendría una moneda para mí? Decía una chica que estaba dentro de una caja de cartón, con una vestimenta que tenía poca suciedad. Oh rayos, parece que el destino me impide reencontrarme con Issei. Decía Conker. Mira niña, no tengo tiempo para estas misiones secundarias, mi amigo será ejecutado, así que no quiero ser ignorante o el malo de este capítulo, solo es que tengo prisa. Después de decir esas palabras, Conker le da a la niña varios billetes amarrados con una liga. Mira, solo tengo esto, así que si me disculpas tengo que irme, nos vemos. Decía Conker mientras se iba corriendo y dándole una sonrisa a la chica.
Después de que Conker se fuera, la chica estaba totalmente feliz al ver a nuestro peludo protagonista. Muy pronto nos veremos, chico con cola de zorro, decía la chica con una sonrisa en su rostro. Mientras tanto con Issei. Él estaba en la escuela sentado en una de las mesas de su salón. Issei solo estaría pensando en una sola cosa, a él no le importaba nada de lo que está pasando a su alrededor. Conker, espero que estés bien donde quiera que estés, decía Issei en sus pensamientos. Una puerta se abría en el salón de Issei, aparece un chico de cabello rubio saludando a los compañeros de Issei y después se acercaría a nuestro protagonista pervertido. Hola, tú debes ser Issei Hyodo, decía el chico rubio. Sí, ¿por qué la pregunta?, decía Issei. Rias Gremory me envió, ¿puedes acompañarme? Issei seguiría a nuestro chico rubio, y él no prestaba atención para nada, él solo pensaba en Conker, de verdad lo extrañaba mucho. El chico rubio lo veía, pero no dice nada. Mientras tanto con Conker. Él estaría caminando por la ciudad, y veía en su camino una iglesia a lo lejos de la ciudad. Muy bien, es hora de buscar a Issei, decía Conker mientras miraba alrededor de la ciudad y viendo una escuela. De seguro debe ser la escuela de Issei, decía Conker mientras caminaba a esa dirección. Mientras tanto con Issei y el chico rubio. Ellos se estaban alejándose de la escuela, cuando de repente. Howdy dumpty doody do, bod bod, boddy boddy bod bod. Esa voz yo lo conozco, decía Issei mientras estaba sorprendido. El chico rubio no entendía lo que estaba pasando, iba a preguntarle pero Issei salió corriendo. Issei estaba corriendo muy desesperado hasta llegar detrás de la escuela y no podía creer lo que estaba viendo. Era Conker, quien estaba cantando mientras él estaba caminando detrás de la escuela. Issei estaba totalmente sorprendido y a la vez feliz de ver a su amigo Conker. Conker, ¿eres tú? ¿De verdad eres tú?, decía Issei muy sorprendido. Claro que soy yo, y además veo que estás más vivo que nunca, jeje, decía Conker mientras veía a nuestro protagonista pervertido. Issei sin dudarlo dos veces abrazaría a nuestro peludo protagonista. No puedo creer que estés vivo, decía Issei mientras comenzaba a llorar de felicidad. Oh vamos, no hay que ser tan sentimental, jajaja, decía Conker mientras veía a Issei. Además, ¿pudiste sobrevivir a ese chico con alas negras? Es una larga historia, y yo también estoy a punto de saberlo, decía Issei mientras miraba a un lado de la escuela. Pero una voz fue interrumpida en ese momento. Disculpe por el momento sentimental, pero mi presidenta, Rias Gremory lo está esperando, decía el chico rubio con una sonrisa. Oh, mira quién es. Pero si es el mismísimo Narcisse Prince, decía Conker mientras tenía una sonrisa sarcástica. ¿Eh? Yo no me llamo así, mi nombre es Kiba, decía el chico rubio llamado Kiba un poco nervioso. Solo bromeaba, decía Conker mientras seguía con su sonrisa. Muy bien, entonces vamos al club de ocultismo, decía Kiba mientras comenzaba a caminar. Conker y Issei caminaban juntos mientras seguían a Kiba. Hola, soy Conker. Issei de verdad estaba totalmente triste. De verdad sí le interesó como amigo. Y se preocupaba mucho de que sí estaba lastimado. Pero al verme, él está totalmente feliz de que siga vivo. Y luego ese chico rubio les contará de cómo Issei todavía sigue vivo. ¿Qué sucederá después? ¿Podré reencontrarme con Don Gato otra vez? No te pierdas el próximo capítulo de Conker en el mundo de High School DxD. Si les gusta este video no duden en darle pulgar arriba, para que el creador sepa que les gusta esta historia y siga continuando. Aunque creo que no es necesario, ya que el creador dijo que seguirá la historia aunque no tenga muchas visitas. Nos vemos.